Me decía la compañera Mayerlin que desde tempranas horas han estado acá congregados en este hermosísimo, increíble y maravilloso congreso, para quien pido un fuerte aplauso a nuestra ministra por esta hermosa iniciativa, tratando de construir una visión global de cuál es el rol que en esa visión global cada uno de nosotros tiene y cuál es la vinculación, la interdependencia que entre nosotros como actores de un mismo proyecto debemos asumir. ¿Cuál es la trascendencia que tiene el hacer lo que cada uno de nosotros tiene que hacer? Y eso se ha venido dando no tan de manera espontánea como muchos creen, o como muchos afirman, como para restarle méritos al proceso de puja, al proceso de formación permanente que tiene nuestro pueblo, al esfuerzo que hace nuestro partido, al esfuerzo que hace el gobierno nacional. No, es un esfuerzo conjunto, un esfuerzo conjunto. Es ese parto que el compañero Chávez se ideó, se creó, se inventó por allá cuando comenzó a hablar de la democracia participativa y protagónica, que es un concepto que quizás muchos lo vimos como una simple frase que tenía allí una mera connotación legal o política o de eslogan, pero que tiene una profundidad conceptual y en el caso venezolano tiene una profundidad práctica en el ejercicio de la política que ha logrado victorias extraordinarias. La primera de ellas la quiero mencionar, la primera de ellas. La ruptura y la derrota del golpe de Estado de abril del año 2002. Esa derrota se dio como consecuencia de la participación protagónica de un pueblo que apenas venía conformándose en un esquema de fusión cívico-militar en donde había una gran ruptura como consecuencia de las políticas que en la Cuarta República nos habían enseñado a nosotros como militares de separarnos de manera radical del pueblo. Y lo primero que hizo Chávez cuando llegó al gobierno fue quitarle las cercas a los cuarteles, mandar a los militares para la calle y para los barrios, y después que mandó a los militares para las calles y para los barrios, en el famoso Plan Bolívar 2000, metió al pueblo en los cuarteles e hizo urbanizaciones, hizo urbanismo, hizo casas, hizo apartamentos, y allí se dio una primera victoria. Una segunda gran victoria a nivel internacional fue cuando el compañero Chávez, en su primera incursión en lo que era la perversa y heterodoxa Conferencia Iberoamericana o de países de América Latina y el Caribe y la participación de España, fue la puesta en observación en el acuerdo del ALCA del modelo democrático que debería regir en el continente americano. Y allá en Canadá, Chávez, en esa discusión, de las primeras discusiones que se dieron para la creación del área de libre comercio para las Américas, que ya ahí, en el solo nombre, hay una enorme connotación geopolítica de dominación,
área de libre comercio para las Américas. Es decir, una zona exclusiva que tiene territorio, que tiene gente y que tiene economía que iba a ser controlada por un hegemón. Y allá en Canadá Chávez le puso un asterisco, que es el mecanismo que en estos espacios de negociación internacional se utiliza para uno colocar en observación para el debate el término de la democracia. Allí decía democracia representativa. Y Chávez dijo, no, nosotros ese artículo no lo aceptamos, porque en Venezuela la democracia no es representativa. La democracia es participativa y protagónica. Y ese asterisco perduró allí en todos los debates, hasta que con una pala y un pico, allá en Mar del Plata, Chávez, Kirchner, Lula, Dilma, Correa, todos los presidentes de entonces enterraron el ALCA con pala y pico, como consecuencia de la profundización de ese concepto. Esto que estamos viendo hoy aquí y esa resistencia, que no es otra cosa que acumulado histórico en la elevación política de nuestro pueblo, es producto, y lo decía el compañero del Movimiento Sin Tierra, de que en este país se ha venido dando, gracias a ese concepto que traduce en la exposición de motivos el texto constitucional cuando reza: si es democrática la sociedad, porque así dice el concepto, gobierno democrático y una sociedad democrática. Si es democrática la sociedad, han de ser democráticos todos los procesos inherentes a ella, es decir, todo lo que confluye en el seno de esa sociedad. La educación, la salud, la seguridad y, por supuesto, la producción. Y en la producción, la primera actividad que el ser humano desarrolló en su vida como colectivo, la agricultura, en sus distintas expresiones. La definición, el diseño, el desarrollo y la ejecutoria de todas las políticas públicas en nuestro país han sido producto de que el pueblo ha hecho ejercicio protagónico de su participación en el ejercicio democrático. Esa quizás, querido hermano brasileño, es la gran diferencia que los gobiernos progresistas que se instalaron en el continente en esa década dorada que vivimos, cuando Lula, Kirchner, Correa, Evo y el compañero Daniel Ortega asumieron los controles de sus países, es quizás lo que los gobiernos progresistas no lograron entender en eso que Chávez definía democracia participativa y protagónica. ¿Que nos falta mucho por construir? No hay duda. Nunca se terminan de construir los procesos sociales, nunca. Son procesos permanentes de avances, de retrocesos, de desviaciones, de correcciones, pero esencialmente de avances, porque a veces hasta los retrocesos son como un impulso para avanzar y saltar un poco más allá. ¿Y por qué digo que a veces los retrocesos pueden ser hasta un impulso para correr mucho más allá? Porque en el caso particular de la agricultura convencional que nos acostumbramos a vivir, teníamos una agricultura en el país que funcionaba hasta hace poco, hasta el año 2014-2015 aproximadamente, que operaba con un presupuesto de más de 1.100 millones de dólares al año. 1.100, 1.200 millones de dólares al año. Y una economía que funcionaba
con 3.400 hasta 4.500 millones de dólares mensuales, que si eso lo multiplicamos por 12, estamos hablando de casi 43.000 millones de dólares al año. Esta economía que estamos viviendo y en la cual ustedes han hecho el aporte más importante, no solo produciendo, sino resistiendo, reinventándose, replanteándose las políticas. Bueno, si llega a 1.000 millones al año, tenemos que tirar cohetes y fosforitos para arriba y traque. Y tenemos 3 años aproximadamente, apartando lo que desgraciadamente tuvimos que sacar para la deuda, operando con casi al año 2.000 millones de dólares, de los cuales a este sector, donde honrosamente participamos la compañera Mayerlin, compañero Dante Rivas y este humilde servidor, hemos estado sobreviviendo con un presupuesto que en el año 2016 fue de 142 millones de dólares para toda la agricultura, de los cuales 100 millones adicionales fueron para pesca. En el año 2017 fue de $0 para el sector agrícola productivo. Y en el año 2018, creo que esta tarde van a ser 110 millones de dólares que nos van a aprobar para comprar insumos que tenemos que compartir, que tenemos que distribuir de manera adecuada. Ahora, ¿cómo hemos logrado sobrevivir? ¿Cómo hemos logrado avanzar? Si antes con tanto dinero todavía teníamos que importar, porque así como iban más de 1.100 millones de dólares para el sector productivo agrícola, iban 19.000 millones de dólares para la importación de alimentos. Entonces, tener ese concepto claro es importante. ¿Y por qué lo digo? Porque uno de los cultivos que más ha florecido en los últimos meses y quizás en los 2 últimos años, el cultivo que más ha florecido en el país ha sido el de la cizaña. La gente que es experta sembrando cizaña. Que Mayerlin le está serruchando las patas a Wilmar. No, que Wilmar le está serruchando las patas a Delcy. No, que Delcy le quiere serruchar las patas a Nicolás. No, que Diosdado se guindó por las greñas con Wilmar. No, que el otro se le dio a Borondongo y que Borondongo le da Muchilanga. Que Wilmar no le habla a este porque le quitó el CIARA, que era la institución más arrecha que yo tenía en el ministerio. La más de pinga, pues. Para no decir... No. La siembra de la cizaña, que a pesar de la elevada conciencia que tenemos, hace sus estraguitos, como toda cizaña, como toda hierba mala que aparece en el cultivo. Y esa cizaña ha traído como consecuencia que el mayor alimento que nos ha llegado ha sido el alimento de la inmoralidad, el alimento de la banalidad, del despilfarro y de la corrupción. Y silentes, como siempre ha sido nuestro pueblo, silente. Y digo todo esto con toda la responsabilidad y asumiendo
todas las consecuencias que lo que estoy diciendo pudieran tener, porque es que a nadie de ustedes se le va a ocultar lo que todos los días ven en la calle. Cuando el compañero que lleva la caja CLAT llega y saca la bolsita y la vende en el otro lado, la marucita que está allá, o saca la cartón de ñema que se lo vendieron a 20 bolos y él lo revende en 4.000 bolívares. Eso es corrupción, eso es banalidad. Lo que nosotros de manera muy folclórica y muy nuestra, pues, hemos bautizado con el nombre del bachaqueo. Del bachaqueo. Y ese bachaqueo tiene sus niveles. Desde el bachaqueo del barrio, que es un bachaqueíto, pues, chiquitico, hasta el bachaqueo de arriba. De esas transnacionales que traen unas semillas, que traen unos agroquímicos, que traen unos fertilizantes, que traen una cantidad de insumos con sobreprecios, porque además ahora nos cuesta casi un 40% mucho más caro traer cualquier insumo por el bloqueo enorme que a nivel internacional hemos tenido, lo que por supuesto dificulta mucho más la posibilidad de operar nosotros de manera mucho más eficiente o un poco más eficiente. Entonces, eso nos ha obligado a diseñarnos, a repensarnos esquemas de producción local, de producción cercana, de financiamiento poco ortodoxos, para ponerle un nombre, y tratar de que cada quien en su casa, en su parcelita, en la plaza, en cualquier conuquito, tenga algo de alimento. Tenga algo de alimento. Y esta creación maravillosa de la agricultura urbana, que todo el mundo lo agarró como una jodedera, como una mamadera de gallo, como una burla. Porque, ay, ¿qué es eso? Gallineros verticales. Yo recuerdo cuando Chávez anunció allí en el Valle, que fue la primera vez que habló de los gallineros verticales. Ahí en una travesía que hicimos entrando por allá por la cota 905, por las Malvinas, y reventamos allá coche. Y al día siguiente todo el mundo burlándose. Sí, vamos a poner un gallinero ahí en el balcón y vamos a colgar las gallinas ahí. No era ninguna locura. Era la visión premonitoria que el Chávez tenía. Y que luego llegó el compañero Nicolás y lanzó por la calle del medio la experiencia, que ya Cuba la tenía de manera muy bien desarrollada. Países como Francia, por ejemplo, la tienen de manera muy desarrollada. Dinamarca la tienen de manera muy desarrollada. Suecia la tiene de manera muy desarrollada. Brasil la tiene de manera muy desarrollada. Porque es un concepto de vanguardia, pues. ¿O es que acaso cómo nacieron las sociedades? Si no fue sembrando ahí al ladito donde estaban las familias, las tribus, los clanes, etcétera. Entonces era retomar el espacio productivo en la ciudad y en lo periurbano. Me decía una vez un arquitecto, el viejo Michael Meléndez, cuando los gobiernos monárquicos hacían sus ciudadelas, construían murallas alrededor de esas ciudadelas para protegerse de los enemigos, que eran los bárbaros. Nosotros tenemos que hacer lo propio con las ciudades nuestras, construir murallas para protegernos del enemigo que ahorita nos está atacando, el hambre, la comida, la producción. Y todas nuestras ciudades, todas, absolutamente todas, y un ejemplo de ello es esta capital, la Caracas capitalina, que si recordamos bien, cuando el golpe de Estado y el paro petrolero, esta ciudad no dejó de comer porque todos esos viejitos, viejitas, muchachos y muchachas que viven alrededor
de Caracas, Miranda, allá los valles del Tuy, traían comidita para acá todos los días. Y montaban sus mercaditos de hortalizas, de fruta, de ñema, de tubérculos, de raíces, de cualquier cosa. De cualquier cosa. Si cada una de las ciudades nuestras hiciera una barrera similar a la que tiene Caracas, pero además de ello pudiera ser más eficiente, bueno, no solo tendríamos para satisfacer la enorme demanda de alimentos a los cuales nos acostumbró Chávez tener de casi 1 kilo 200 gramos promedio día por persona, que ya era alto, casi más de 3.200 kilocalorías promedio por persona. Si cada uno de nosotros hace más eficiente ese proceso en lo chiquitico, bueno, no se diga lo que podemos hacer, no se diga. Comenzamos entonces una etapa de replantearse cómo hacerlo sin recursos. Y empezamos a revisar, bueno, ¿y qué importamos tanto nosotros? Bueno, solamente en agroquímicos se importaban 800 millones de dólares para tragarnos alrededor de 50 millones de kilolitros de veneno en herbicidas, plaguicidas, fungicidas y todas esas cosas que terminan en sida. Ahí, para la agricultura, era lo que más se consumía y es lo que más se consume. 50 millones de litros al año, promedio casi de 2 kilolitros por persona, si aplicamos eso al nivel per cápita. ¿Por qué no comenzamos como a sustituir eso un poco? Ah, bueno, todos los laboratorios que Chávez instaló, 49 laboratorios de genética animal y 43 de genética vegetal paralizados. 3 plantas de producción de bioinsumos casi que paralizadas. ¿Por qué? ¿Por qué no funcionaron? ¿Por qué no funcionan? Todavía están funcionando ahí como a media, cuarto de máquina. Empezamos a ir recuperando poco a poco. Después nos atrevimos en un reto hasta amenazador fue, con la papa, que siempre la ponemos de ejemplo, porque es iconográfica. Y nunca se me olvidan las palabras de un papero allá en Quibor, en la primera reunión que hicimos con los compañeros de ese rubro, cuando por sugerencia de los compañeros de Mérida, del grupo Proimpa y de otros camaradas, me dieron casquillo, y a mí que me cuesta comer casquillo, pues lo agarré. Y no importe de papa, comandante, que aquí nosotros podemos producir esa semilla. Y me explicaron, pues, toda la variedad de papas que tenemos, el esfuerzo que ellos estaban haciendo allí, el esquema como lo están produciendo. Y yo me fui y lo lancé por la calle del medio y me dijo uno, mire que hemos votado 4 ministros de Agricultura por negarse a importar papa. Bueno, anoten al quinto, pues, porque no vamos a importar papa. Y no importamos más semilla de papa. No la importamos. Y los paperos que eran importadores de papa, que era un sector pequeño de aquí de Carabobo, de Bejuma, Miranda de Carabobo, ahora pasaron de ser importadores de semilla, de papa para consumo industrial, que era la que marcaba el precio y las importaciones, pasaron a ser productores de semilla, de papa para consumo industrial. Y lo mismo con el café, importando café todo el tiempo. Pero ¿cómo es posible si que aquí en el país hay 243.000 hectáreas de café? Se habían perdido alrededor de 50.000 hectáreas y llegamos a tener 185.000 hectáreas.
De esas 185.000 hectáreas, ya van 204.000, perdón. Y una hectárea de café mal manejada, muy mal manejada, dándole palazo todos los días, echándole cemento ahí para que no crezca, en cualquier parte del planeta Tierra, da por lo menos 15 quintales por hectárea, por lo menos. De café arábigo, de robusta da un poquito más. Nosotros tenemos puro café arábigo, que es el mejor. El promedio en Brasil debe estar por encima de 30, 35 quintales. Anotó el mundo rendimiento de 7 quintales. ¿Quién vive con una hectárea de café de 7 quintales? Nadie. Nadie. El precio era miserable para los caficultores, no para los que torrefactan. Se hicieron políticas públicas con el sector campesino, productor de café. Se diseñó con ellos y se desarrolló. Hicieron las propuestas y se asumieron. Ahora registramos promedio 20 quintales por hectárea. Si eso lo multiplicamos por 205.000 quintales, echen los números, estamos hablando casi de 4.200.000 o 20.000 quintales. 4.020.000 quintales de café verde, café maduro, que cuando usted lo procesa y le quita la babita, esa que tiene el café y la conchita, la babita se llama mucílago y la conchita se llama conchita, cerecita, le puede llegar más o menos como a 2.800 quintales de café verde lavado. Verde lavado. El país no consume más de 2.300.000 quintales. Es decir, que tenemos un excedente de producción de más o menos 500.000 quintales, calculando a 20 quintales la hectárea, que no es tampoco, es mucho más alto, es mucho más alto. Y el café es un rubro que no requiere mucho fertilizante, que se puede controlar absolutamente todo con biocontroladores, que se puede fertilizar absolutamente todo con materia orgánica, con cogollo de topocho, de cambure, con el tallo, con la hoja, porque tiene mucho potasio. Y lo que hay es que podarlo, etcétera, etcétera. Ah, ¿por qué carajo no se consigue el café? ¿Y por qué lo venden tan caro? Porque se lo siguen robando, lo siguen contrabandeando y no se le pone coto. Entonces, ahí estamos también diseñando ahorita, y ya nos aprobaron un esquema para incorporar a los CLAP café para que vaya como parte de la canastica CLAP, que así la llamamos ahora, su bolsita CLAP, y podamos ir incorporando progresivamente más productos nuestros. Y así como eso, las hortalizas, que es lo que llaman los economistas nuestros el guiso. Las hortalizas que son el marcador prácticamente de la inflación en el país. La cebolla, el tomate y el pimentón. Esos 3 rubros especialmente. El guiso. ¿Por qué los precios tan altos si hemos tenido una producción tan grande, tan bondadosa? Porque nos hemos acostumbrado con las hortalizas a usar un promedio de fertilizante casi 7 veces superior al que realmente ese tipo de cultivo requiere. 7 veces superior. 7 veces superior. A raíz de un golpe que dimos por allá por Tamaca, en el estado Lara, gracias al trabajo del Consejo Comunal de esa zona, gracias a la democracia participativa y protagónica del pueblo,
En la ejecución y control de las políticas públicas, conseguimos por allá más de 2.000 y pico de sacos, un pico largote de NPK, de urea, que estaban ahí guardados casualmente desde la fecha en que el compañero Nicolás se había cerrado la frontera ahí con Colombia por un problema que había habido. Se había cerrado. Y estaba chantado ese fertilizante y cuando llegamos, no, es que eso es para el cultivo de cebolla. Consigamos un poquito de agua. No, ese no era para cebolla, era para contrabandearlo. Porque nuestra urea literalmente, bueno, era regalada, pues. Cuando uno comparaba el precio de la urea en Venezuela versus el precio de la urea en Colombia, era una locura. A raíz de eso, no solo se retuvo la urea, sino que también nos obligamos a hacer estudios de suelo en las zonas hortaliceras, especialmente la de los Andes, y de agroquímicos, porque también es importante destacar esto. Las hortalizas también usan mucho agroquímico. Por eso es triste como todas nuestras fuentes de agua que nacen en la Sierra Nevada, cada día los niveles de contaminación son mucho más elevados. Y como cada día, si ustedes tienen la oportunidad de hacerse un paseíto por ahí, por la Sierra Nevada, se van a dar cuenta de cómo cada día se ha ido subiendo el piso térmico de población en la sierra. Porque han llenado de urbanizaciones, de quintas, de veraneo, turística, la sierra. Y los productores han ido migrando para arriba, a donde están las fuentes naturales de agua. Entonces la contaminación de esos ríos llega más arriba. Entonces cuando usted agarra una fresa del tamaño de este envase que está aquí, una fresa que parece una patilla, de lo grande que es, y usted le pega aquel mordisco sabroso y se le chorrea así por toda la boca y se le mancha la camisa, esa fresa es la que más veneno y más agroquímico tiene. Porque mientras más grande es, más agroquímico le han echado. Para poner ese ejemplito nada más, pues. Porque a veces nosotros somos muy exagerados. Nosotros tenemos unas patillas que no las compra nadie en el mundo porque pesan mucho. Los melones igual. Los cambures igual. Las fresas nuestras son más mollejúas que las fresas de Canadá y de Estados Unidos. Una bicha que parecen un mango de grande. Entonces los organismos internacionales ponen normas para evitar que productos de países como el nuestro, como los países tropicales que tienen propiedades únicas para la siembra de cualquier cosa, puedan vender sus productos, transarlos y bueno, y puedan satisfacer sus necesidades también. Entonces, con la experiencia de la papa y el café, que ya producen su semilla local, vimos la posibilidad de que la semilla de hortaliza, que en su mayoría es importada, también se pueda producir aquí, con la técnica de la producción in vitro, es decir, en vidrio, en tubitos de ensayo. Y esa producción tenía una limitante, que era el sustrato que le daba vida a esa semillita, pues, o a ese cloncito. Yo agarro esta hojita, por ejemplo, aquí, chiquiti, esta que está aquí, y la agarro, que está jojotica, yo la meto ahí en el tubito de ensayo, en la compotica, con esa gelatina, y ella comienza con el tiempo, mire, a echar una raicita ahí, a pegar, pues, como dicen los viejitos. Y después que ella echa la raicita para abajo, empieza a salir el tallito. El tallito. El problema que teníamos es que esa gelatina había que comprarla en Chile y es muy cara. Y esa gelatina tiene un componente que se llama quitosano. Y el quitosano es el polvo de un caracol que hay para tirar para el techo, pero montaña, en el estado Sucre
y en el estado Nueva Esparta allá en Coche. Entonces se llevaban esas conchas de ese caracol, de esa guarurita, de esos mejillones que tienen el quitosano, se lo llevaban para allá para Chile, lo molían, lo mezclaban ahí con almidoncito de yuca o de papa y nos los clavaban a nosotros a un precio bien alto. ¿Y por qué pasaba eso? Dice uno. Ah, porque los panas del IBIC no se hablaban con los panas de línea. No se hablaban, en el buen sentido de la palabra, que yo no sé si será bueno o malo. No se hablaban por razones institucionales o por ego, porque uno quería ser más machete que el otro y el otro más machete que la otra. Y un día los pusimos a hablar a los dos y cada quien andaba investigando por su lado. Unos estaban inventando ahí que si tal y otros están inventando por aquí. Y cuando se juntaron, ese encuentro fue mágico, allá en los Altos de Pipe, al mes y medio, es decir, a 45 días, ya habían descubierto cómo carajo se hacía la gelatinita. Y los de línea, que no sabían que eso llevaba quitosano, una profesora, camarada, extraordinaria investigadora de biología, creo, bioquímica, le dijo, no, eso tiene que ir a quitosano, que ella fue lo que nos dio el dato, que en Cumaná hay para tirar para el techo. Le echaron el quitosano, ahora estamos haciendo la gelatinita esa con almidón de yuca y con almidón de papa, y no estamos importando la gelatinita. Es decir, que tenemos gelatinita para hacer con la hojita esta, de zanahoria, de remolacha, de nabo, de lo que nos dé la gana, pues. Eso es como un cloncito. Se ahorran unos cobritos. Antes había dólares para tirar para el techo. Tráete una gandola. Porque además tampoco es que usted necesita un porrón, un cuñete de quitosano para... No. Eso es una cosita chiquitica, así, pues como un dedo, pues. Tuvo ensayo como un dedo. Y ese dedito usted le echa la mitad y ahí mete la bichita. Eso sí, lo tiene que tener bien resguardadito, con luz, que no haya contaminación y tal, como hacen los panas de Proimpa, porque deben estar por ahí. ¿Ve? Y ellos saben la técnica, y nosotros tenemos los científicos que conocen la técnica también. Entonces la semilla, que es vital, tan vital como la semilla, es el sustrato. El sustrato, el suelo. Y una de las riquezas más grandes que tiene este país no es el petróleo ni el oro, es el suelo, es el sustrato. Porque casi todo nuestro sustrato es un sustrato aluvional, que llaman. Los frasquiteros que conocen ahí, pues, no, son suelos aluvionales. ¿Qué es eso? Son suelos que se han ido conformando por sedimentación de ríos. Y nuestro país tiene muchos ríos. Solamente Portuguesa lo cruzan 7 ríos. Y con el de la frontera con Barinas son 8. Barinas tiene como 12. Guárico, que es el que menos tiene 3. Y por eso hicieron allí quizás el embalse más grande que hay en el país. Trujillo tiene otro lote. El Zulia tiene otro lote. Mérida tiene otro lote. Apure, no, ni se diga. Bolívar, ni se diga. O sea, nuestros suelos están hechos de sustrato orgánico. Y en donde no hay ríos, como Paraguaná, por ejemplo, levanta la mano Paraguaná, ¿no está por aquí? Falcón. No, allá están escondidos. En la península de Paraguaná, quizás están los mejores suelos de este país. Usted le pasa el dedito así, a esa arena, mire, así, le pasa el dedo y no se le entierra aquí, ¿cómo se llama esto? El falange. El falangete. De acuerdo al doctor aquí, que me está soplando. Usted le pasa así y cuando se da cuenta está mojadito, dice, coño, ¿cómo esto está mojadito? ¿Y por qué se dan unos melones ahí que parecen, los melones de Falcón, parecen un gorila así de grande, así del tamaño de estas cornetas? Porque resulta que ahí la brisa marina genera, y el cambio de temperatura tan brusco que se da del día a la noche, genera una situación de rocío permanente.
Y como el suelo es franco arenoso, el agua baja y se queda abajo porque eso tiene un lecho de piedra y siempre está húmedo. Y como siempre hay brisa y el sol es bien arrecho, no hay mosca. Entonces la fruta de Falcón no tiene el problema que tienen otras regiones frutícolas del país, que es que son víctimas de la mosca blanca, que es el enemigo número 1 de la fruta. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué no está inundado todo Falcón, toda la península de Paraguaná, de melones y patillas, de cebolla, de papa, de maní? Ah, porque no saben, o no sabían pues, pero ahora ya lo sabemos. ¿Y qué tenemos que hacer? Montarnos en un plancito en la península de Paraguaná y empezar a llenar esa vaina de melón, de patilla, de cebolla, de papa. ¿O es que ustedes creen que la vez que Nicolás me dejó botado allá en el desierto de Sahara fue jugando? O mamando gallo. Era para que viera cómo esos panes en el desierto de Sahara, que no tienen el nivel de humedad que tiene Paraguaná, no lo tienen. Ahí se verá que no hay agua. Ahí tienen que meterse 200 metros para abajo para sacar un chorrito de agua así. Era para que viera cómo esos carrizos producen trigo en ese desierto. Maní, unas papas mollejúas, cebolla, bueno, y dátiles, pues, que es lo que se da en esos desiertos. Entonces nosotros tenemos suelos privilegiados. Y yo he llegado a la conclusión que de verdad en el mundo no existen suelos malos. El que es malo es el que produce. Lo que hay que saber qué se puede producir ahí. Porque en el barro se puede producir, en la arcilla se puede producir, en la arena del mar se puede producir. Una tarea pendiente que tenemos en este ministerio es el hecho de que debemos hacer un exhaustivo, y ahí nos pueden ayudar muchos ustedes del Movimiento Sin Tierra, un exhaustivo estudio de suelos y definir las regiones, no solo en función de los suelos, sino también en función de los ciclos de lluvia, que ese es otro mito que hemos tenido en la agricultura. No, que es que en Venezuela se siembra en verano y en invierno. Y eso es mentira, es una gran mentira que hemos tenido. Porque en este país todo el año llueve. Lo que pasa es que llueve en distintas regiones. No es la misma región. Ah, que en la región llanera llueve en una época, es cierto. Pero cuando no está lloviendo en la región llanera, coño, por allá por Bolívar está lloviendo. Poquito, pero está lloviendo. Por allá por los Andes está cayendo una agüita. En lo que llamamos nosotros el periodo norte-verano. Es norte-verano en la región llanera, pero en otros sitios hay pluviosidad. Entonces, si nosotros logramos conformar ese mapa de suelo y la pluviosidad del país en función de sus regiones, usted va a tener una tremenda potencia agrícola. ¿O por qué, Carrizo, creen ustedes que cuando hay verano en el llano, todo el mundo mueve el ganado para Miranda? ¿Por qué Miranda siempre está verdecita? Sobre todo la zona de Barlovento, de Miranda. Porque allá hay agua todo el tiempo. O la zona de Barlovento, el oriente de Falcón. ¿Por qué la gente mueve el ganadito para allá cuando hay verano? Porque siempre está verdecito. Entonces no es un tema de lluvia, que nos acostumbramos a inundar los suelos, no. Es una cuestión de manejo adecuado de las condiciones, tanto edafológicas de los suelos y climatológicas de la naturaleza. Y luego, lo que le escuché al compañero del Movimiento Sin Tierra, el saber. El saber. Ese es el arma más importante que tenemos, el saber y la moral. Dos armas infalibles, la moral. El otro mito que creo que es importante romper es que la agricultura urbana es únicamente para sembrar cebollín, pimentón y frijolito en la casa. ¿Quién dijo esa vaina? No. Y a mí me echaron un cuento y yo pensé que era mentira, que me estaban mamando gallo. Mira, hay un pana que tiene unas cabras metidas en una platabanda en una casa.
¿A dónde? En San Antonio de los Altos, en una urbanización. Mierda, no puede ser. Y mandé a averiguar y era verdad. Y fuimos para allá. No, señores de origen portugués, una familia, que yo le decía a Mayerly, es bien hermoso tratar de rescatar en el marco de la agricultura urbana el concepto de agricultura familiar, porque es en la familia donde nació la agricultura de verdad. Y la agricultura une a la familia, y la agricultura urbana afianza a la familia. La afianza. Esta es una familia. Bueno, en el primer piso vive la mamá y la viejita, pues los abuelitos porque no pueden subir. En el segundo piso viven unos hijos, en el tercero viven otros, los nietos. Y en la Plata Banda tenían 23 cabras que daban un promedio de 8 y 6 litros diarios. 8 y 6 litros, eso es demasiada leche para una cabra. Cada ubre de la cabra, usted sabe que las cabras tienen 2 pezones, pues. ¿No? Pero cada teta de esa cabra parecía, yo no sé, una lechosa, la nuestra, pero blanca. Blanca. Y dice, ¿cómo es posible esto? Y lo que era una talanquerita hecha de palos. Y me dice, mire, comandante, nosotros con estas 20 cabritas, siempre tenemos 10 en ordeño, las otras están ahí en parto. Esas 10 nos dan 60 litros de leche diario, que con 4 litros y medio de leche usted hace 1 kilo de queso porque es más eficiente para hacer el queso y es más sana porque tiene menos contenido de lactosa y es lo que más se parece a la leche materna. Y además la cabra nunca abandona al dueño, la cabra siempre es un animal muy noble. Me dice, ¿cuál es el único problema que tenemos aquí? Que no podemos tener el macho. ¿Y por qué? Porque el macho, cuando está en celo, ellos usan otro término que es muy prosaico, ¿no? Pero ustedes saben cuál es. El macho cuando está en celo huele muy feo, pues, pero a las cabras les encanta. Dicen que no hay cosa más sensual que el olor, pues. Por eso es que todo el mundo vive hueliéndose y tal. Es lo más instintivo que hay. Entonces el bicho cuando está en celo, para levantarse a las cabras, se pone hediondísimo. Y esas cabras se vuelven como locas, pues. Y como cada cabritón, para usar el nombre técnico ahí de los machos, pues, para no decirle cabrón, ¿verdad? Cada cabritón puede montar 20 cabras, pues. 20 cabras, un macho por cada 20 cabras. Ahorita todo el mundo va a querer ese cabritón ahora. Machista, ¿eh? Entonces él me dice, yo tengo que llevármelo para la casa de un amigo que tiene una parcelita más lejos, para que cuando esté en celo, entonces lo tengo allá, le llevo las cabritas, él las monta y se las lleva así turneadito, pues. Ahorita consiguieron una parcelita, nosotros le conseguimos una parcelita más grandecita por allá y montaron un sitio fuera y ahí sí tienen sus cabritones y todo. Pero cabra, usted puede tener cabra. Bueno, Freddy Bernal hizo una experiencia, le va más bien que al carrizo. Ya creo que está haciendo hasta queso y dulce de leche de cabra, etcétera, etcétera. Y confite, a los niños les encantan las chucherías hechas de leche de cabra. Y es un producto muy exquisito. Las ovejas igual. ¿Quién dice que en la agricultura urbana no se puede criar ovejas? Nosotros incluso suprimimos una restricción que había de cría de porcinos y eso, porque era lógico. El porcino tiene contaminación odorizante. Ya te doy el derecho de palabra, hijo. ¿O te quieres ir? Ah, tienes ahí, tráelo para acá, pues. Medio guarinés, pues. Anzoátegui. Y siempre consecuente. Bueno, fíjense, camarada, Neomar Delgado del estado Anzoátegui. Nosotros tenemos una experiencia de una escuela agroecológica donde tenemos 9 cabras. Cada cabra produce 1,5 litros de leche y nosotros hacemos unos dulces de leche
los llamamos chocococo, los vendemos a los niños en 10 bolívares soberanos y para el público general, obviamente buscamos también de que pueda llegar a todos los rincones de Venezuela y estamos empeñados en que las escuelas agroecológicas sean el eslabón perdido del proyecto Todas las Manos a la Siembra y que sea el eje transversal que pueda estar vinculado al Ministerio de Agricultura Urbana. Gracias, compañeros. No se diga más nada, pues. Gracias. Miren, y además, un corazoncito. Yo como soy muy tragón, yo tengo que probarlo, pues, antes que le vaya ese daño. Para muestra, un botón. Es divino. Todo tiene la boca hecha agua, miren. Saboreando ahí. Cuando yo termine de hablar, que ya me quedan 5 minutos, el compañero Neomar le va a repartir a todos allá. Pero después se bajan de la mula. Después se le va a dar mitad de precio. ¿Ah? No, se lo va a dejar a mitad de precio. Entonces, fíjense, la agricultura urbana no es solo vegetal. La agricultura urbana puede ser pecuaria también. Pecuaria. En Guanare yo vi experiencias de familias que en el patio de su casa, en la capital, a 2 cuadras de la Plaza Bolívar, tenían laguna de cachama. Ah, pero entonces el Ministerio de Ambiente les prohibía la cuestión. Tenemos que modificar esas leyes y chequearlas. Y ahí va la gente los fines de semana. Un aplauso para Neomar, pues. Gracias a Dios. Dios te cuide. ¿Ve? Multiplicar esas experiencias y nosotros revisar el soporte jurídico para ir abriendo el espacio y mostrar que también la agricultura urbana puede poner huevo, puede producir carne, puede producir pescado, puede producir leche y puede intercambiar productos. En el patio de la casa de mi mamá, que es como el tamaño de la mitad de este cosito, de este estrado donde estamos, mi mamá tiene 88 años y ahí tiene 20 gallinitas. Ahí. Todos los días le echa con una manguerita y el agua para que la gallinaza no moleste a los vecinos. Pero esas 20 gallinitas que pican tierra y comen maicito y arroz picado, no es que le dan ahí ñemarina o gallinarina o pollarina, no. Comen maicito y arrocito picado. Ponen 16 ñemas por 20 gallinas, es decir, pone más de 83%, que el promedio de postura de la gallina es de 80%. Estas ponen por encima de 83%. Y vive ahí en la urbanización. Y le decía lo de lo pecuario, porque ya se puede criar en el patio de la casa con cama profunda, con cascarilla de arroz, con acerrín, que absorbe los olores, absorbe la orina y evita que los animales se contaminen, que haya mosca. Se puede producir cerditos también, o conejitos, o perdices, y las mismas gallinitas pues también, en los patios. Y la pone a picar tierra, y si no tiene tierra en su casa, bueno, le busca su camita profunda. Es decir, hay todo un mundo en expansión en la agricultura urbana. Y la agricultura urbana, para nosotros, más que un arma táctica, oigan bien, más que un arma táctica para el combate, que es el arma que uno usa en el cuerpo a cuerpo, es quizás una de las armas estratégicas más importantes. Porque solamente piensen ustedes, que de los 31 millones de venezolanos que somos, 15 millones conforman lo que se llama la población económicamente activa, es decir, la PEA. La PEA. Imagínense que cada uno de esos miembros de la PEA, esos 15 millones, produzcan, vamos a poner un solo ejemplo, un huevito diario, con una gallinita que tengan en su casa. Son 15 millones de huevitos diarios.
o que produzcan 1 litrico de leche diario, porque tienen una cabrita como la cabrita de Neomar. Son 1 millón, son 15 millones de litros de leche diario. O que produzcan una cebolla, son 15 millones de cebolla diaria. Porque además usted lo puede producir, no importa el ciclo, porque usted controla el ambiente. Y si eso lo multiplica por 30 días que tiene el mes, estamos hablando de 15 millones por 30, son 150 millones por 3, son 300, son 450 millones de un rubro que nosotros pudiéramos producir mensual. Se pierde de vista si nosotros logramos que esos 15 millones, que es como la meta que debemos trazarnos, la meta, tenemos que poner 15 millones de agrourbanos a producir, aunque sea una sola cosa. Que cuando usted suma esa sola cosa con la cuadra, ya por lo menos son 7 casas que hay al frente y 7 casas que hay a su alrededor. Son 14 cosas. Y si cuenta la manzana completa, son 7 por 4, 28. O póngale 20, porque las casas son grandes. Son 20 casas por manzana. Más las 20 del frente y las 20 de aquí, las 20 de aquí, son 80. Entonces, una vez se tiene la dimensión, es en lo chiquitico. Ah, no es que la agricultura urbana, así pobrecita, así vamos aquí. Vale esta migajita. No. La agricultura urbana se pierde de vista. Y si a eso le sumamos lo periurbano, más se pierde todavía. Más se pierde. Es la cercanía del alimento, sin barreras, sin obstáculos, sin costos de flete, reduciendo al mínimo los costos logísticos, produciendo de manera orgánica, produciendo sin semillas transgénicas o modificadas, sin dependencia, produciendo sin dependencia. O sea, ahí no hay bloqueo. Ahí no hay bloqueo que valga. El único bloqueo es que le tranquen a uno una calle y bueno, y uno se brinca la talanquera del patio y sale por el otro lado, con su maruza en yema ahí, o con un cochino metido en una maruza ahí, en un saco, para cambiarlo por 3 sacos de papa, de ñame, de ocumo o de yuca. Entonces, tenemos que verla como el arma estratégica del sector productivo agroalimentario más importante, porque es el área de la agricultura antibloqueo. La agricultura urbana es antibloqueo, por su naturaleza, por su concepción, por su importancia. La agricultura urbana es agroecológica por su naturaleza. Es no contaminante por su naturaleza. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De jugar carrito? Estamos hablando de hacer una transformación radical en la producción de alimentos en el mundo. Y eso solo lo podemos hacer nosotros, los venezolanos y las venezolanas. Que le metemos al loco que juega garrote, pero no nos dejamos joder de nadie. Inventamos o le erramos, pero no inventa el que no sabe. La gente cree que inventar es improvisar, no. El que inventa es el que sabe. Para inventar hay que saber, hay que conocer. Y por eso estos espacios, como se lo decía yo una vez a la compañera Mayerlin en un encuentro que hicimos ahí en el Poliedro, estos espacios nos permiten intercambiar esos saberes. Ese es el aprendizaje más extraordinario que hay, porque ese saber que estén ustedes es el saber de la praxis, es el saber de los errores, es el saber de los logros, es el saber de dónde fracasaron y dónde tuvieron éxito, dónde se equivocaron y en dónde acertaron. Y evitar que otro compañero y otra compañera cometan esos errores, eso se pierde de vista. Se pierde de vista. Y eso se transmite ahí en la práctica. Nosotros vivimos hace poco una experiencia hermosa allá en Pozo de Rosas, con los compañeros que exportan flores. Ya triplicaron la producción de semillas de flores, que alguien se cogió en algún momento ese volumen, porque no le entregaron el volumen correcto.
pero ahora están ensayando con semilla de zanahoria y nos mostraron la semilla de zanahoria. Mire, estamos haciendo un ensayo, venga para que vea. Y yo no sabía que la zanahoria pues echa una ramota largota y echa un cogollo arriba que parece como si fuera un girasol, pero sin pétalo, pues. Como la berenjena, ¿eh? ¿Ah? Como el perejil. Bueno, igualito. Y la lechuga igual. Entonces ellos van a ensayar ahorita con esa semilla que ya les cogieron para sembrar zanahoria allí. Y nos mostraron unos, ¿cómo se llamaban? Unos bichos grandotes que eran calabacines. Y estos calabacines están mollejudos. No es que lo dejamos crecer y estamos dejando que se sequen porque vamos a sacar semillas de calabacín. Nacional. Entonces sí se puede. Es antibloqueo. Es orgánica. Y ya sacaron la primera cosecha de semilla de papa. Me mandaron la foto hace unos días. Ellos están produciendo su semilla de papa para los compañeros ¿cómo se llama? Del Latillo y para los compañeros de la colonia, que ya están sembrando papas también y cebolla. Entonces, veamos en su justa dimensión con el verdadero nivel de trascendencia que tiene a la agricultura urbana. Y los responsables porque eso sea una realidad, bueno, somos todos nosotros, pues. Somos todos nosotros. No, que aquel, que tú, que yo, no, somos todos nosotros. Es la agricultura sin barreras, la agricultura antibloqueo y la agricultura agroecológica. Por supuesto tiene que ser la agricultura más sana y la agricultura más barata, pero a su vez la más rentable también. Porque el hecho de que sea barata no quiere decir que no sea rentable. No tiene que ver. Si es eficiente, es rentable. Y lo que tenemos que alcanzar es la eficiencia. Por eso celebro y felicito, Mayerly, este encuentro y agradezco de todo corazón que me hayan permitido compartir con ustedes estas pequeñas reflexiones. Muchas gracias. Un gran abrazo.